¿Qué tal? Muy buenos días. Buen Buenos días a toda la día. audiencia. ¿Cómo están ustedes? Bien, leímos que el otro día se desactivó una especie de aguantadero ahí en la ciudad. No es el primero, no es el primero. Usted está en una especie de cruzada para que estos lugares sean erradicados. ¿Cómo fue en esta ocasión, intendente? Sí, así es. Creo que vamos más de, mira, perdí la cuenta, pero más de 18 creo Ujú, que llevamos de aguantaderos desactivados por parte de la municipalidad. ujú, En este caso era un terreno céntrico, calle Belgrano, entre Alem y 9 de Julio, un terreno baldío donde los propietarios evidentemente no se venían haciendo mucho cargo porque tenía un par de construcciones adentro abandonadas, con mucho yuyo, ujú. con un paredón semi-tirado en el frente del terreno, donde veníamos detectando con la policía y sobre todo por quejas y planteos de parte de los vecinos, que muchos ladrones, cuando robaban el centro, se escondían en esos lugares de la policía, cuando los perseguían o tiraban cosas robadas y se las descartaban ahí para después poder buscarlas. Y justo está al lado de un edificio, con lo cual las personas del edificio por la ventana veían todo. Era realmente un asco el terreno, ¿no? Con esas construcciones abandonadas. Mm. Lo que hicimos nosotros fue, gracias a la colaboración de la policía, como no encontramos a los propietarios y encima tienen deuda municipal, entramos con las máquinas de la municipalidad, con ayuda de la policía, limpiamos el terreno, sacamos toda la mugre, toda la basura, las cosas que encontramos, y sobre todo demolimos las construcciones abandonadas que estaba ahí, que uno entraba y se daba cuenta que era que el aguantadero que nos denunciaban los vecinos, entraba gente a esconderse o a refugiarse después de cometer delitos. Así que limpiamos el terreno, sacamos los paredones en el frente del terreno para que la visual sea total, y lo limpiamos, lo demolimos, y por supuesto que todo eso corre por cuenta después del propietario, que tiene su multa correspondiente por no haber sido un propietario responsable, ¿no? Y no haber cumplido con las ordenanzas municipales de tenerlo en condiciones el terreno. De todos estos lugares que que ha intervenido el municipio, eran todos privados, propiedad privada. Todos privados. Hemos encontrado algún lugar, algún que otro lugar público que, pero son los menos, alguna, no sé, alguna casita vieja en un lugar público que demolimos porque se escondían algunos, pero en general lo más grueso y lo más delicado ha sido sobre terrenos privados, sí. Claro. Eh, Muchos eh, usurpados, que Ujú, de alguna manera aprovechamos para devolvérselo a sus propietarios, que lo habían perdido hace años y tenían juicios contra los usurpadores. Bueno, la verdad que hemos colaborado mucho con algunos que le habían usurpado el terreno, y ujú. bueno, Y o con otros propietarios que ¿cómo no hace hacían la responsables. municipalidad el seguimiento? Porque hay en Chipoleti, en áreas más o menos céntricas, hay, por ejemplo, edificios que se han empezado a construir y nunca se terminaron y que permanecen en esa condición desde hace muchos años, ¿no? ¿Cómo se sigue eso desde el municipio, intendente? Y nosotros estamos haciendo un relevamiento de todo lo que tiene que ver con terrenos baldíos y construcciones abandonadas. De hecho, hoy las construcciones abandonadas tienen una tasa un poco más cara que la del impuesto al baldío. Ujú. Justamente por Para eso, porque lo desalentar. que hacen las construcciones abandonadas Mm, es ser un foco infeccioso en cuanto a una cuestión de salubridad, porque por la suciedad que genera, y sobre todo por la posibilidad de que se metan gente o a usurparlo o a robar, ¿no? O que se metan con esa gente que robó, que se refugie en esos lugares. Pero estamos haciendo relevamiento lugar por lugar, y por eso de a poquito vamos detectando estas situaciones que las vamos demoliendo, o hablamos con sus propietarios para que sean responsables en caso de construcciones abandonadas también, ¿no? Y por eso generamos esta herramienta que es que dentro del impuesto al baldío tenga un porcentaje más elevado en función de esta situación de que ya no es un terreno baldío, sino que es un terreno con una casa o una construcción abandonada. Intendente, es probable también que muchos de estos aguantaderos o lugares abandonados no sean utilizados solamente por delincuentes, sino también por indigentes que buscan un lugar para dormir. ¿Cómo trata el municipio ese tema, el de los indigentes? Nosotros tenemos una casa que está a disposición de las personas en situación de calle para que puedan dormir. Ahí se alojan, duermen, comen, o sea, van a la noche, comen, duermen, se asean y a la mañana se van. Tenemos a disposición. Es cierto que hay personas que nosotros les ofrecemos ese lugar para dormir y tampoco lo aceptan, y bueno, ahí tenemos
siempre una situación donde tratamos de asistirlos desde otro lugar. Pero puede ser tranquilamente que en estos lugares haya gente que los use para dormir. Yo creo que se mezcla todo, pero Sí. generalmente nosotros cuando llegamos demolemos o hacemos una acción como la que hicimos, porque el principal problema pasa por la delincuencia. Ujú. Intendente, le hago una pregunta sobre otro tema general que no tiene, por supuesto, usted que ver en forma directa, pero sé que hay mucha gente de Chipoleti que está siendo afectada por problemas de transporte público, porque hay se ha resentido bastante el servicio de los colectivos, particularmente del tren, ya sabemos lo que pasa. Y quería saber si desde el municipio, o en conjunto con los otros municipios, por supuesto, se piensa obrar de alguna manera a ver si el servicio se puede mejorar. Hablamos del transporte público de pasajeros I- colectivos. Interurbano, Nosotros sí. iniciamos urbano, ¿estamos hablando? ¿O Interurbano. El interurbano no lo maneja la municipalidad. El interurbano, Sí, ya sé, por eso le pregunto si los municipios que participan, digamos, en cuanto a que son los lugares donde vive la gente que usa ese servicio, sí, están atentos a esta circunstancia de que evidentemente ese servicio que arranca en algunos casos en Villa Regina y viene sí. hasta Neuquén, tenga algún tipo de vías de solucionarse algo, porque evidentemente desde que cambió la política nacional al respecto, se está deteriorando bastante el servicio. Sí, no tengo registro o certeza yo porque no está dentro de la órbita municipal si hay deterioro o no real del servicio. Sí es cierto que nada alcanza. O sea, lo que le pasa al valle, que es la cantidad de gente que se mueve de un lugar a otro, hace que ningún transporte público termine alcanzando. Nosotros lo que hicimos para descomprimir o para colaborar de alguna manera en lo que hace a lo interurbano es lograr que vuelva el tren del valle. Eso descomprime un poco el colectivo, porque hoy tenemos la posibilidad de tomarnos el tren de Cipolletti a Neuquén. Y después tenemos lo urbano, que estamos en un proceso licitatorio de transporte, ¿no? Es cierto que todos tenemos el problema general de la falta de subsidios o aportes nacionales, y somos las provincias y los municipios los que terminamos haciéndonos cargo de prácticamente todo el sistema, o por lo menos la franja del sistema que no puede pagar el que consume el transporte público, porque si no sería impagable, ¿no? Ujú. Pero la verdad que no tengo yo el dato concreto de la situación actual del sistema de interurbano. Sé que funciona, que pasa en horario y que colectivos se han renovado. Después no sé quejas puntuales de los vecinos, ¿no? Y sé que el gobierno provincial implementó el boleto estudiantil en un subsidio del 50%, si no me equivoco. Esa es la información por lo menos que yo tengo al respecto. Usted manifestó días atrás que el sector privado no está dispuesto a invertir en las reparaciones que hay que hacer allí en la zona del puente ferroviario. ¿Qué otra alternativa hay para resolver ese problema? Y estamos evaluándolo. Primero, el responsable es uno solo, que en este caso es Vialidad Nacional, porque es una ruta de jurisdicción de Vialidad Nacional. Nos gustaría que cada uno pueda hacerse cargo de lo que le corresponde, y en este caso ellos hacerse cargo de ese problema y no que sea un problema que no esté en agenda cuando bueno, deberían tenerlo en agenda, ¿no? Por la problemática y por la gravedad del asunto. Nosotros estamos evaluando alternativas. Lo bueno que tenemos hoy es un proyecto que sabemos cuánto vale, esa obra que hay que hacer, y también sabemos que el sistema que nos planteó el gobierno nacional, en este caso no funcionó. Ellos nos plantearon que el privado tiene que hacerse cargo porque es el privado para quien es rentable esa obra, y el privado nos dice que, bueno, para nada comparten esta lógica de que ellos tengan que hacerse cargo, porque obviamente ellos pagan sus impuestos y las obras de infraestructura las tiene que hacer quienes corresponden, ¿no? Muni, provincia, nación, de acuerdo a su jurisdicción. Así que estamos analizando, en función ya de esta respuesta, cuáles son los pasos a seguir. Siempre con el objetivo de que sea Vialidad Nacional quien se haga cargo de esa obra, lógicamente.